En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, María. Bendito sea el Señor, alabado y adorado sea por siempre. Buenos días, sea alabado y adorado por siempre. Amén. Amén. Así sea. Seguimos estudiando los Evangelios. Hoy estamos a viernes 14 de enero 2022. ¿Qué nos enseñará el día de hoy? Vamos a las Escrituras primeramente y después hablaremos a ver qué aprendemos el día de hoy. Está en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera en la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el bosque bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonaron tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: ¿se te perdonan tus pecados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, María, ¿qué aprendemos? Pues aprendemos que lo más importante de todo es permanecer con la fe. Y aprendemos que antes de pensar nosotros lo que queramos pensar de cualquier persona, Dios sabe lo que nosotros pensamos o estamos por pensar. Estos son 2 puntos muy importantes. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, omnipresente, omnipotente. Dios es infinito, ¿no? Para Dios no hay imposibles, todo lo sabe. Y yo no había puesto atención en lo que estás diciendo de cómo la gente a veces murmura sin saber que Dios está en ellos, oyendo todo y sabe muy bien lo que la gente opina y piensa. Por eso es muy importante no blasfemar en contra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús regresó. ¿Regresó a dónde? A Cafarnaúm. Nosotros tuvimos la dicha de estar allí el año pasado, año antepasado creo. Cuando llegas a Cafarnaúm, ves un letrero grande que dice la casa de Jesús. No hay más nada. El pueblo quedó completamente deshabitado, nomás queda la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, que es donde Jesús está viviendo, donde se está relatando este pasaje de la Biblia. Y también está una sinagoga donde Jesús ayer expulsó al demonio. Esos 2 lugares permanecen. ¿Por qué es importante esto? Porque el mensaje más importante, yo creo que Jesús nos quiere enseñar: la casa de Jesús está llena de multitudes de gente. La única iglesia en el mundo entero que se aglomera la gente, especialmente el domingo. Si tú juntaras todas las iglesias católicas del domingo, solamente aquí en Austin hay más de 500. Si juntaras todas las del mundo entero el domingo, en la tarde, en la noche, en el día, te sorprendería de cuánta multitud de gente va a oír la palabra de Dios, a Jesús hablar, porque Jesús es la palabra de Dios. Es el primer punto que tenemos que rescatar. Nos muestra lo que es su iglesia. ¿Y dónde habita Jesús? En la casa de Pedro, donde Pedro habita. ¿Y Pedro quién es? El primer papa. Pedro habita en la casa y Jesús habita ahí. Y es Jesús, desde la casa de Pedro, quien da su catequesis, su enseñanza. Aunque viva Pedro ahí, el que habla es Jesús a la multitud, a la gente. Por eso, poner atención cuando el Papa habla a multitudes.
no es Francisco, es Jesús mismo, utilizado como instrumento de Dios para comunicarse con la gente. Cuando el Papa Francisco habla para los medios de comunicación, radio, televisión, ya es Francisco, ya no es Jesús. Y comete errores, claro que los comete, porque es ser humano. Entonces, esta es una primera enseñanza. La segunda, que van llevando un ¿qué? Un paralítico. ¿Qué es la parálisis? No permite que caminemos. Es algo que te impide caminar. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero muchos estamos caminando por el camino incorrecto. ¿Cuál sería el camino incorrecto? Según tú eres joven. Pues para mí sería como permanecer en lo que es el alcoholismo, la drogadicción, robar. Pues ese es el camino que es más participado por nosotros los jóvenes. Es lo más que nos pensamos que trae diversión, pero es el camino más perdido. Es lo que ofrece el enemigo de Dios, eso, y al hombre pues le agrada. El camino de Jesús no le agrada tanto. Por eso dice, ¿cuántos hombres lo llevaban? 2. Perdón. Iban 4 hombres. Y lo llevaban. Es importante todo, poner atención. Si estamos aprendiendo, toda palabra en la Biblia no sobra, todo es importante. Llevan un paralítico llevado por 4 hombres. El 4 para el pueblo de Dios, para la iglesia, en la Biblia significa los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, que es donde sopla el viento de un lado a otro, que es el Espíritu Santo. Entonces, una persona que no puede caminar, que está caminando, que tiene dificultades para caminar, es llevada por el Espíritu Santo a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Nosotros como católicos somos muy raros, porque los hermanos protestantes, ellos sí obligan a su gente, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. Y el católico no. El católico va por voluntad. Por ejemplo, tú empezaste tus sacramentos de rica. ¿Qué te llevó ahí? Sorprendente fue que de la nada acudí, pero ahora que estoy ahí me ha llevado a seguir la palabra de Dios. Antes de ser llevada ahí, si se puede decir, ¿cómo era tu vida? Mi vida era de la del mundo, las fiestas, sufrimientos, pues era distinta a la que ahora empiezo a vivir. Pues te das cuenta, el Espíritu Santo te guió, te llevó a la casa de Pedro, presencia de Dios, Cristo mismo, a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vio Jesús en esa gente? Y lo dijiste ahorita. Pienso que es la necesidad de Pero cuando acudes a Dios, como están los hombres llevan a un paralítico, Dios dice, y Dios vio la fe, Cristo vio la fe. La Iglesia Católica, Cristo mismo, el cuerpo de Cristo, es llevada a cabo por la fe del ser humano. Si tú no tienes fe, no puedes estar en esa iglesia, porque todo es por fe. Dios te dice, perdonen tus pecados por medio del Espíritu Santo, y tú no ves más que un sacerdote. Si tú no crees, pues no tienes fe. Jesús te dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y tú ves pan y ves vino. Pero si tú no tienes fe, es lo que vas a ver, pan y vino. Perdón. La iglesia es así. Dios ve la fe. No es casualidad que tú estés aquí, porque Dios vio la fe que tú tienes y sabe que te puede usar como instrumento. ¿Cuántos de allá atrás de la pantalla tienen fe? Pero ¿cuántas personas no tienen fe?
Mira, dentro de la misma iglesia había gente que, ¿qué? Que criticaba. Que criticaba, Ujú. pensando que no escucharía, no sabría las murmuraciones. Sí, y el día que te vean a ti de monaguilla, el día que te vean leyendo la palabra de Dios, la gente que te conoció en el mundo, van a decir, pues ella es una hipócrita, porque es esto, el otro. Pero no saben que Dios ya te perdonó. Esa es la otra parte que Dios nos está enseñando. Porque Jesús, cuando le bajaron el paralítico, ¿lo bajaron para qué? Para que lo sanara Sí, de su parálisis. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Levántate, sí, tus pecados te son. perdonados. ¿Por qué, María? ¿Por qué? ¿Por qué vio Jesús primero los pecados y no lo curó primeramente a él? Porque pues es lo más importante, ¿no? Que Dios tiene que ver nuestros pecados, nuestros actos. Ujú. Y esos son los principales que Dios nos tiene que perdonar bajo nuestra fe. Acaba de decir algo bien importante. Es lo más importante. Para Dios, para Jesús, lo más importante es tu sanación espiritual. Yo te lo dije cuando llegaste a Rica. Tú no vienes por un libro, por un título, por un certificado. Tú llegaste ahí porque tienes que sanar interiormente todo lo que tu corazón traes. Y es ahí, en la casa de Dios, donde vas a sanar. Jesús no se fija si tú estás ciego, si tú estás paralítico, si no. A él le importa que sanes espiritual. ¿Por qué? Porque esta vida es temporal y te vas a morir. Pero si no limpias tu corazón de todos los pecados que traes, puedes morir para la eternidad, espiritualmente hablando. Que Dios libre. Por eso Jesús viene a establecer un nuevo reino en el que quiera ser limpiado interiormente, limpiará su alma y se salvará. Por eso Jesús, cuando la gente murmuraba, ¿quién es este que quiere perdonar pecado? Si le dices a un hermano protestante, vaya a la iglesia, confiese sus pecados, lo primero que te va a decir, yo no me confieso con pecadores, yo no voy a confesar con una persona como yo. ¿Por qué? Porque están en la misma situación de los escribas y de los fariseos. No quieren creer que Dios dejó gente para perdonar pecados. Entonces, Jesús les hace entender y les hace ver, mira, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar los pecados o decirle a este paralítico, levántate y anda? Para ti, ¿cuál sería más difícil? Si tienes que sanar a un paralítico o decirle tus pecados te son perdonados, ¿qué es más fácil? Pienso que es más fácil decirle así porque decirle, como dijo la palabra, levántate, camina. Es como, es mejor porque le hace entender, le hace ver que su pasado quedó atrás, le perdonó y lo sanó. Mira, es cierto, porque ¿qué es lo que quiere Jesús con esto? ¿Por qué les pregunta esto? Ustedes pongan atención, les está diciendo, ¿qué es más difícil? Si yo les digo, ya, María, tus pecados son perdonados. Ustedes no van a creer porque no están viendo absolutamente nada. El ser humano necesita ver para creer. Necesita ver. Ellos no ven tu espíritu purificado con la palabra de Dios. Ellos quieren ver como Santo Tomás. Y dice, ok, entonces le digo a este cuerpo, levántate, párate, toma tu camilla y vete. Ahí sí ya lo vieron. Entonces sí creyeron, porque vieron que se levantó. Pero Jesús le dijo, toma tu camilla y vete. Si lo sanó, ¿por qué le pidió que se llevara su camilla? Porque la purificación del alma con los pecados limpia y purifica tu alma. Te está purificando y te está purificando el perdón de los pecados continuamente. La sanación física, tú puedes volver a caer, quebrarte otra vez y ya no vas a caminar. Por eso dijo, llévate tu camilla, puedes volver a caer. O también se puede usar como pecado, puedes pecar otra vez si la vas a necesitar. El pecado
te mantiene así, paralizado, no puedes hacer absolutamente nada. Te quieren invitar a las cosas de Dios, no, yo no voy, no quiero ir. ¿Para qué voy? Hay puros hipócritas, yo no voy. Yo prefiero el mundo y prefiero, yo con mis cuates me siento a gusto, no, contigo no voy. Está paralizado completamente. Pero en cuanto se acerca a la palabra de Dios, cuando es llevado a Dios y siente ese perdón y esa transformación, esa persona no vuelve a caer en lo mismo. Es muy difícil que vuelva. Este es un reino de Dios, una nueva doctrina donde Cristo viene a reinar, pero para salvarnos. ¿Por qué Cristo viene como Rey de nuestras vidas? En la primera carta, de ahí mismo, del mismo viernes 14, perdón, del Antiguo Testamento, en la primera carta de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7, y posteriormente del 10 al 22, vamos a leer esa lectura que también está junta del día viernes 14. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron: te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: atiende a todos los que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reines sobre ellos. Palabra de Dios. Me falta del 10 al 22. Samuel transmitió a la gente que le había pedido un rey todas las palabras de Yahvé y les dijo: miren cómo mandará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de su carro. Los tomará como jefes de 1000 y jefes de 50. Los tomará para que trabajen en sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arnaces de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras o sus panaderas. Tomará lo mejor de los campos, de las viñas y de los olivares de ustedes y se lo dará a sus servidores. Cobrará el diezmo de sus cosechas y de su uva para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará lo mejor de sus sirvientes, de sus sirvientas, de sus jóvenes, de sus burros y los empezará en sus trabajos. Les cobrará el diezmo de su ganado y ustedes le pasarán a ser sus esclavos. Entonces se lamentarán a causa del rey que se eligieron. Pero ese día Yahvé no le responderá. El pueblo no quiso hacerle caso a Samuel y dijeron: no importa, queremos un rey. Así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y los transmitió a Yahvé. Yahvé dijo entonces a Samuel: hazle caso a ese pueblo y dale un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. ¿Por qué Dios manda un rey que es Cristo? El pueblo judío quería ser a semejanza del mundo. No quiere el pueblo judío seguir. Antes de que viniera el primer rey Saúl, el pueblo judío dependía de Dios 100%. Los alimentos, las casas, las tierras, todo era proveído por Dios. No tenían que preocuparse absolutamente de nada. Pero ellos querían ser como el mundo. Lo mismo que tú como joven tienes dos elecciones. Tú decidiste elegir a Dios, ser reinada por Cristo, siguiendo sus sacramentos, siguiendo sus mandamientos. Es Cristo quien dirige tu vida y quien te va a proveer a ti de todas tus necesidades. Tú ya no dependes del trabajo, tú ya no dependes de la esclavitud del rey de afuera. El rey de afuera, llámese presidentes, llámese naciones, llámese cualquier cosa, te quiere ver trabajando. Si no, mira la televisión, tú trabajas 12, 13 horas y después te ponen comerciales para que tú compres y después ya no tienes dinero y sigues trabajando y sigues comprando y sigues trabajando y nunca llenas de comprar y trabajar. Es un mundo donde desgraciadamente estás alejado completamente de Dios porque no hay tiempo para acercarse a Dios. Y este mundo que Dios te ofrece
y el cual tú has aceptado, es recibir todo de Dios. No tienes que preocuparte absolutamente nada. Él va a proveer, ni de enfermedades, ni de necesidades, ni nada, necesidades, nada. Tú solamente te vas a preocupar por obedecer a Dios. Lo demás, Dios lo va a proveer. Si no, deja que el tiempo pase y me vas a dar la razón. Primeramente Dios, sí. Claro, eso es lo que va a pasar. Por eso Dios se presenta y lo que quiere, lo principal en la Iglesia Católica es purificar el espíritu. Hay milagros de sanación física, sí, sí hay, pero no le tomamos tanto en cuenta porque lo que nos importa es este corazón limpio y puro que le podemos ofrecer a Dios. Tú lo notarás con el tiempo, te vas a purificar y esperemos que la gente que nos está viendo pues escuche el mensaje del Evangelio del día de hoy. Solo Dios nos encomienda a caminar junto con Él, junto con su Evangelio. ¿Qué quiere que caminemos? Vayamos a su iglesia. Él está ahí así, con los brazos abiertos, esperando que tú llegues. ¿Para qué? Para purificarte, para sanarte, para perdonar tus pecados. Porque no es el sacerdote al que ves, es a Cristo mismo. No es el sacerdote al que oyes, es a Cristo mismo. No es una iglesia de piedra al que te vas a entrar, sino es el cuerpo de Cristo. Y Él está ahí y nadie tiene poder sobre Jesús. Entonces, ¿el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados? Sí. Entonces aprovechemos, limpiemos nuestra alma y las demás cosas que soñamos y anhelamos van a venir por añadidura. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Virgen Santísima los cubra a ustedes, sus esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que Dios Todopoderoso abra sus ojos, sus oídos y su corazón para que el Evangelio del día de hoy, viernes 14, penetre en sus corazones. No es tanto importante las cosas materiales, dejémoslas como cosas secundarias. Busquemos primero la liberación de nuestras almas. Purifiquemos nuestras almas. En este canal hay muchas oraciones de liberación. No las oiga solamente una vez, óigalas diariamente y créalo. El día de mañana usted da testimonio de la paz y el gozo que siente en su corazón. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: amén. Así sea.